¡Qué hola mi gente! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Bienvenidos otra vez a Isaac Nómad, mis queridos nómadas de corazón. Yo soy Isaac Real, cubano de pura cepa, y hoy seguimos descubriendo una de las ciudades más hermosas que he pisado en mi vida, Girona, aquí en Cataluña. Este video es la segunda parte de mi paseo por esta joya española, así que si no viste la primera, corre a verla, porque en esta seguimos caminando entre calles llenas de historia, adoquines que parecen susurrarte al oído, fachadas que mezclan estilos románticos, medievales y modernos, y negocios locales con ese encanto auténtico que solo se encuentra en lugares con alma. Pero es que eso no es todo. Hoy también vamos a entrar en la iglesia episcopal de Girona, que si bien no es tan conocida como la catedral, guarda una belleza y una paz que de verdad impresiona. Y como si fuera poco, te voy a contar una de las leyendas más locas y graciosas de esta ciudad, la de una leona de piedra que, según dicen, si le besas el trasero, vas a tener buena suerte. Y no solo eso, dicen que si lo haces, o te quedas a vivir en Girona o siempre volverás. Lo hice yo, me atreví a tanto. Quédate hasta el final y lo sabrás. Así que no te vayas, que este recorrido está lleno de curiosidades, imágenes hermosas y momentos que no vas a ver en los típicos tours. Y acompáñame en este viaje inolvidable por Girona. ¡Vamos allá! Aquí vemos a mi amor saliendo. Nos estamos guiando ¿de dónde? La catedral. Miren aquí. Se hizo la luz. Miren qué bonito se ve. Aquí estas calles con estos balcones. Precioso. Ya logramos salir. Es un paisaje espectacular. Miren. Incluso desde aquí se ve precioso. Esta es la parte de atrás. Miren qué bonito se ve. Aquí tiene como un reloj. Miren qué bonito. Está precioso. Eso que ven arriba es la bandera de Cataluña. Y este edificio es la parte de atrás del Museo de Arte de Girona, que hoy no vamos a estar ahí, pero sí les seguiremos mostrando otras partes interesantes. Vamos pasando por callejones pequeños y estrechos que parecen usados en todas las series y películas de la época. Está súper interesante. Amor. Lindas, красивые улицы, маленькие, ¿да? Calles bonitas. Muy bonito. Pequeños callejones sin salida. Y escalones. Miren para allá. Y miren para allá. ¿A dónde vamos? No sé. Miren qué vista tan preciosa se puede ver desde esta terraza. Está súper bonito. Miren hacia allá. La belleza que se puede encontrar en estos pueblos es algo que no se ve en casi ningún lugar. Muy pocos lugares donde se puede encontrar algo así. Miren esto. Sencillamente espectacular. Miren qué bonito. Aquí ya las enredaderas han tomado el edificio. Pues ahora vamos a seguir por estas escaleras. Pensé que íbamos a bajar, pero ahora vemos que no, que vamos a subir. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién es? 25.000 шагов в день минимум. Seguimos paseando por la ciudad. Miren esta arquitectura, qué bonita. Algunas construcciones incluso tienen un gran parecido con las que podemos encontrar en La Habana Vieja. Es algo lógico porque sabemos que todas estas construcciones fueron hechas en el tiempo colonial por los españoles. Y estamos en España. Pero como ven, Girona está muy bonito, es una ciudad vieja, por eso tiene todo ese estilo de arquitectura. Muy bonito. Espectacular.
Seguimos paseando por las calles de Girona y vemos aquí Libertad. Parece que es una, dice, plataforma per la lengua, sea del idioma, debe ser una escuela de idiomas o algo así. Vemos aquí este perrito, lo más bonito, paseando. Ay, como nos gustan a nosotros los perros. Lástima no tenemos más espacio, si no tendríamos 20 perros. Miren, interesante, Samarcanda se llama el restaurante. Miren las sillas, el estilo que tiene. ¿Esto es un restaurante o esto es una tienda? Tiene, no, un restaurante. Esto es como si fuera una tienda de antigüedades o cosas así místicas. Interesante. Ya toma el restaurante, niente, está en magazine. Como ven, muchos balcones, muchas cafeterías, una arquitectura interesante y esta escalera que sube hasta un lugar que no sé qué es. No sé. Seguimos recorriendo callejones, callecitas pequeñas muy bonitas. Encontramos filas y colas donde quiera. No sabemos qué venden, pero ahora lo averiguaremos. Helado, marojne. Debe ser bueno cuando hay tantas personas buscándolo. Aquí vemos esta cafetería mexicana. Dice, ¡Viva México! Seguro quesadillas, tacos, burritos. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí. Y no mate. Le gusta un restaurante que hay en Amate de comida mexicana, que es verdad, mi amigo Ángel, que es el dueño y cocinero, cocina muy sabroso. Vieron que al principio dije que esta era la catedral, pero no. Esta es la basílica, la catedral. Fue la otra en la que entramos, que ya les mostré. Vamos a subir por aquí, pero no parece que esta sea la entrada. Yo no veo a nadie en la puerta. No sé si es que hay que empujar la puerta. Todo parece indicar que la entrada es por otro lado. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer el intento. Pero primero quiero mostrarles lo bello que se ve aquí, esta construcción, y sobre todo hacia abajo este hermoso paisaje. Vamos a probar. Como repito, no parece ser. Pues no, efectivamente esta no es la entrada, así que como subimos, bajamos y buscamos una entrada alternativa. Pues nada, logramos entrar a la Episcopal de Girona, así se llama esta iglesia, como pueden ver. Es un poco más pequeña que la otra, pero está muy bonita y está incluida en la entrada que se paga por la catedral. Puedes visitar tanto la catedral como este lugar. Se escucha de fondo una música de lo más bonita, de coros eclesiásticos. Aquí tenemos como si fuera una pequeña salita, como pueden ver, muy bonita, decorada. Tiene unas velas encendidas al final. Vamos a seguirle mostrando aquí esta parte. Miren la forma de la construcción. Digo que es un poco más pequeña que la anterior, pero aún así está muy bonita. Está muy hermosa. Tenemos aquí esta salita. Esta está un poco más grande que la anterior y miren el arte que hay en los dibujos de las paredes. Es sensacional. Está muy hermosa. Miren aquí. Sencillamente espectacular. Esta música de fondo le da una sensación muy buena, una atmósfera especial.
el acabado en el techo, la lámpara, un arte tremendo. Aquí vemos otra parte de lo más bonita. Hay muchas iglesias, catedrales, basílicas en España y no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de arquitectura. Son obras muy bellas, no necesariamente tiene que ser una persona cristiana o religiosa interesada en ver estas cosas, sino las personas que les gustan las maravillas de las arquitecturas de esas épocas, donde se hicieron cosas verdaderamente excepcionales. Aquí pueden ver la sala principal. Ahí como pueden ver el altar. Muy bonito. Acabamos de salir de la Basílica de San Feliu. Muy bonita, realmente muy interesante. Me gustó mucho todo lo que hemos visto hasta ahora aquí en esta ciudad de Girona. Está muy bonito, muy interesante. Así que se los recomiendo totalmente. Almorzamos en un lugar que no estaba muy bueno, le digo la verdad. Como siempre, muchos estos lugares turísticos tienen algunas cafeterías que, como saben que vienen extranjeros que van a comer una sola vez, pero no vienen más, pues no se preocupan tanto por la calidad de la comida. Así que presten mucha atención donde se sientan. Miren el menú. Por lo general, cuando vean un menú que tiene muchas ofertas, por lo general no es muy bueno. La gente buena y los restaurantes buenos se especializan en pocos platos. Así que recuerden ese consejo, presten atención para que coman rico. Pero nos ha encantado, nos sentimos muy bien. Así que 100% recomendado. Un dato curioso e interesante antes de irnos es que esto que ven aquí es una leona que es símbolo de la ciudad, sale en el escudo de la ciudad, y antes, en el tiempo de antes, como lo pueden ver aquí en esta placa, está en catalán, pero bueno, me explicaron que lo que dice es que las personas que quisieran venir a vivir a la ciudad por primera vez, una de las reglas que se pedía es que tenían que besar el trasero, vamos a decirlo así, de la leona, como respeto a las reglas de la ciudad y que se podían acatar. Aquí, por ejemplo, en el tiempo del COVID se decía que no se le podía besar porque la situación del COVID, saben lo que atrae. Pero bueno, no es a la leona de ahí, sino a este de aquí. Según lo que tengo entendido, tienes que encaramarte, saltar y besarlo. Si no lo logras porque eres muy bajito o porque no tienes la habilidad, pues no puedes vivir aquí en esta ciudad. Así que un dato interesante, un poco perturbador, como diría Luisito Comunica, pero es así. Y así terminamos este paseo increíble por Girona, una ciudad que sin duda se ha ganado un lugar especial en mi corazón. Si estás en España por primera vez, esta ciudad es un imprescindible, no puede faltar en tu itinerario. Y si ya estuviste alguna vez, pues créeme, vale totalmente la pena repetir, porque Girona no solo es bella, es mágica, acogedora y siempre tiene algo nuevo que mostrar. Si te gustó este recorrido y quieres seguir viajando conmigo por España, Asia Central y mi vida en Kazajistán, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video, dejarme un comentario contándome qué fue lo que más te gustó de esta segunda parte de Girona y si conoces el lugar, qué sitio me faltó por visitar, qué me recomiendas para la próxima vez que regrese. Y si todavía no viste la primera parte de este paseo por Girona, te la voy a estar dejando en pantalla para que la veas completa y disfrutes este recorrido de principio a fin. Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!